Juntos queremos tratar de entender de qué está hablando este capítulo y realmente uno de los capítulos más difíciles de la Biblia, junto con el capítulo 9 probablemente, de estudiar y de entender, pero más o menos ahí vamos. Hemos estado ya varios domingos aquí, como decía Roberto. Hoy ya es el sexto domingo que estamos hablando acerca de Romanos 11. Y hay muchas cosas que hemos estado viendo en relación a Israel, ¿se acuerdan? Ese es el punto central de todos estos capítulos, es qué ha pasado con Israel, por qué es que Israel no cree en Jesús como el Mesías. Y Pablo ya nos ha venido dando algunas respuestas. Varias de esas respuestas ya las vimos el domingo pasado, en donde nos da algunas de las razones por las cuales, ¿se acuerdan? Por las cuales Israel no cree en Jesús como el Mesías. Las razones por las cuales no son salvos, las razones por las cuales aparentemente Dios ha fallado, su palabra ha fallado, porque Dios escoge un pueblo, una nación que se llama Israel. Dice, ustedes son mi nación, ustedes son aquellos a través de los cuales voy a hacer una obra especial en la humanidad. Y cuando viene el Mesías enviado a ellos, Jesús, ellos lo rechazan y no creen en Él. Entonces, la primera reacción que causa eso en nosotros es decir, entonces, ¿qué pasó? ¿Dios le falló su plan? ¿Por cómo es que su propio pueblo lo está rechazando? ¿Cómo es que el Mesías enviado a ellos no fue recibido por ellos? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué pasó? Y entonces capítulo 11 está tratando Pablo de explicarnos por qué es que ellos no creen. Y si se acuerdan, la semana pasada vimos varias razones por las cuales ellos no creen. La primera es que ellos no creen. ¿Por qué? Dice Pablo. Para que nosotros creyéramos. Versículo 11 del capítulo 11 dice: ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? ¿Es su final el caer nada más y ya? No, tiene un propósito. Por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Ya lo vimos el domingo pasado. A través de su rechazo de Jesús como el Mesías, nosotros conocimos sobre el Evangelio. A través de su rechazo, en el cual nosotros conocimos el Evangelio, Dios usa eso para provocarlos a celos y que en algún momento del futuro ellos vean cómo nosotros hemos recibido la bendición de las promesas dadas a ellos y ellos digan, no, yo también quiero, porque era para mí originalmente, y tengan celo de lo que nosotros tenemos, y entonces ellos al final reciban a Jesús como su Mesías, que es lo que dice el versículo 25 y 26 del capítulo 11. Dice el versículo 26, luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Y también vimos el domingo pasado que esto es un resumen, para que todos estemos más o menos en el contexto de lo que hemos estado diciendo. Dice el versículo 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Y hablamos de que el final de los tiempos, leemos en la Biblia, como en 1 Tesalonicenses 4, 16, cuando dice que vamos a escuchar una trompeta en el cielo, la voz de Dios, el arcángel de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, seremos transformados. Dice, va a haber una resurrección de los muertos al final de los tiempos, antes de que Jesús regrese a la tierra para reinar nuevamente. Y creo que el plan de Dios, a la luz de lo que hemos estado estudiando, es que estamos yendo hacia una dirección en la cual, cuando entre la plenitud de los gentiles, de lo que habla el versículo 25, después Israel va a creer en Jesús como su Mesías, va a haber una transformación general de la nación en la cual la mayoría se van a volver cristianos. Y luego
Jesús regresará. Entonces, argumentamos el domingo pasado que eso debería ser suficiente motivación para evangelizar a los judíos. ¿Quieren que regrese Jesús pronto? Pues vamos a trabajar en la evangelización del pueblo judío. Si ustedes conocen judíos, si ustedes conocen personas de la descendencia de Abraham que hoy en día rechazan a Jesús como su Mesías, piensen y oren a Dios, ayúdame a provocarlos a celos de lo que yo tengo, que es las bendiciones de las promesas dadas a los padres judíos. Abraham, Isaac, Jacob, perdón, ese es el orden, ¿verdad? Esas promesas yo las he recibido. Ayúdame, Señor, a ser sabio de cómo compartir con ellos la manera en la cual se están perdiendo de aquello que estaba diseñado para que ellos lo recibieran a través de Jesús. Bueno, eso es el domingo pasado. Hasta este punto solo he estado repitiendo lo que hablamos el domingo pasado, y hablamos de las raíces, que son esas promesas dadas a los padres en el versículo 16. Si las primicias son santas, también es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Es decir, por la promesa de los padres, Dios es fiel, si algún día va a reconciliar a su pueblo. Ahora el versículo 17. El versículo 17 comienza con lo que ya les dije también el domingo pasado. Es otra de las razones por las cuales Israel no cree. ¿Se acuerdan? No les estoy poniendo aquí a ver si se acuerdan. ¿Cuál es la otra razón que mencionamos, que no he dicho ahorita, por la cual Israel no cree hoy en día en Jesús como su Mesías? El propósito que Dios tiene en que no crean. Hay una cosa que no he mencionado. Es para eliminar el orgullo. Y eso les dije, vamos a verlo después, porque eso es lo que viene a partir del versículo 17. Pablo ahora va a desarrollar ese tema, va a decir, ahora hay una situación que se da con toda esta cuestión de que ahora Israel es rechazado, Israel está puesto como a un lado aparentemente, y ahora estamos nosotros recibiendo todas estas promesas. Y entonces dice Pablo, versículo 17, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Bueno, ya vieron por qué es difícil el capítulo 11, ¿no? A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué está pasando aquí? Primeramente, tú y yo hemos recibido algo que Israel no tiene. Eso elimina la jactancia, por un lado, para Israel, porque nos muestra que no tiene nada que ver dónde naciste, quiénes son tus padres.
cuál es tu nivel socioeconómico, cuál es tu nivel de educación, no tiene nada que ver con la ventaja que tú podrías tener para ser salvo. Ninguno de esos factores dan una ventaja a nadie. Entonces, el hecho de que Dios haya predestinado un tiempo de endurecimiento para Israel, tiene el propósito de mostrarnos que la etnicidad judía no es el factor principal a través de la cual Dios salva. ¿Quiénes son tus padres? ¿En qué país naciste? ¿Qué idioma hablas? ¿A qué escuela fuiste? ¿Cuánto dinero tienes? No tiene nada que ver con Dios y su elección de los que han de ser sus hijos. ¿Sí? ¿Se ve claramente eso en el rechazo de Israel? Sí, ¿no? ¿Cómo es que todo Israel se está perdiendo siendo el pueblo de sangre de Abraham? Es porque eso no te salva. Punto. Entonces, empezamos a darnos cuenta que nosotros estamos en una posición en la cual nosotros hemos recibido algo que no tiene nada que ver con algún privilegio especial que nos haga merecedores de la salvación. Lo primero que quiero que vean es este punto. Dice: si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellos y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Piensen, ¿qué significa eso? Todo lo que acabamos de leer. Quiere decir que tú y yo hemos recibido un gran privilegio y una gran gloria en relación a las promesas hechas a los judíos. Y de eso habla Romanos 2. Quiero que vean cómo se relaciona también mucho de lo que Pablo ya había dicho antes. Dice el versículo 28 del capítulo 2: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Quieres ser salvo? Tienes que ser judío. Pero ¿cómo te haces judío? No te haces judío a través de la circuncisión, a través de ponerte tu kipá, ¿no? O dejarte la barba larga, o guardar el sábado, o hacer todas las cosas que la ley manda. Eso no es lo que te hace un judío. Lo que te hace judío, ¿qué es? La circuncisión del corazón. Y tú y yo podemos decir que hemos sido injertados dentro de las promesas hechas a Abraham como judíos por la fe, ¿no? Vean lo que dice Mateo capítulo 3. Aquí es Jesús hablando de este punto y explicando este mismo concepto del que está hablando Pablo. Dice Jesús: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, perdón, este no es Jesús, es Juan el Bautista. Dice, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Quiénes son las piedras? Tú y yo somos las piedras. No crean, les dice
Juan el Bautista, a los fariseos, no crean que ustedes tienen ventaja porque Dios puede hacer de quien sea, sin ningún tipo de privilegio alguno, de dónde nacieron o quiénes son, Él puede hacer de ellos hijos de Abraham. Tú y yo somos piedras de las cuales Dios levantó hijos de Abraham. Entonces, eso es a lo que se refiere este punto que dice el versículo 17, que hemos sido hechos participantes de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Cómo? A través de la fe en Jesucristo, que es de lo que habla Pablo en Romanos 3, versículo 19, donde dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que estaban bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, toda la ley, todo lo que la ley mostraba, todo lo que los judíos estaban haciendo, realmente el propósito no era háganlo nada más y Dios los va a aceptar. Sé una buena persona, haz todos los mandamientos, Dios te va a aceptar y Dios te tiene que salvar si haces todas esas cosas. No, estaba diseñado para mostrarnos cuál era nuestro problema. El problema es que por naturaleza tenemos la tendencia hacia el pecado y todo mundo ha fallado y se ha quedado corto de la gloria de Dios, por lo cual necesitamos un Salvador, que es Cristo Jesús, el cual se entregó por nosotros, y si tú pones tu fe en Él, Él te da su justicia para que Dios te acepte. Y esa es la manera en que hemos sido injertados. Nosotros, olivo silvestre. Y los que les gustan las plantas pueden visualizar esto, ¿no? Pueden visualizar. ¿Han visto ese tipo de... Es que no sé la verdad mucho de esto, pero algo así pasa, ¿no? Se va a morir una plantita o no tiene la raíz ya y pueden cortar de tal manera que en una planta que sí tiene raíz y sí tiene la savia necesaria, la pegan, la amarran, ¿no? No sé con qué plantas hacen esto, pero las rosas lo hacen también, ¿verdad? Y entonces esos nutrientes, nada más por estar pegado ahí, los empieza a recibir y puede florecer. Entonces tú y yo somos esa rama sin raíz, que no tiene de dónde sacar nada. Dios la toma, la amarra, la coloca en la raíz original para que todos los nutrientes y la bendición que viene de esa raíz la recibamos nosotros, que no teníamos raíz. Que es de lo que habla también Efesios 2, que leímos la semana pasada. Entonces, su desobediencia, la desobediencia de Israel, significó que Dios convirtió a los gentiles, piedras, en un pueblo para sí mismo. Y el hecho de que Israel no tenga la justicia necesaria para ser reconciliados con Dios a través de la fe, nos muestra por qué es que Dios hizo este plan de salvación de la manera que lo hizo. ¿Se dan cuenta? Dios usó el rechazo de Israel y el hecho de que estaban tratando de llegar a Dios a través de la ley para mostrarnos a nosotros, no hagan eso. O sea, no hagan lo que están haciendo los judíos. No traten de ser buenas personas para que Dios los acepte, porque Dios no los va a aceptar, los va a rechazar de la misma manera que rechazó a Israel. Si ustedes dicen, me voy a portar bien, y si me porto bien, entonces voy a irme al cielo. Si tú piensas así, no te vas a ir al cielo. Porque no es la gente buena la que se va al cielo, es la gente que recibe la justicia de Cristo la que se va al cielo.
Es muy importante entender este punto, porque esto es lo que diferencia el cristianismo de todas las demás religiones del mundo. Todas las demás religiones dicen, haz esto y Dios te va a aceptar. Échale ganas, sacrifícate, da todo lo que tienes y Dios está en deuda contigo. Y la Biblia dice, al que no se pueda ayudar, yo lo ayudaré. ¿Verdad? ¿Les suena familiar eso? Nada más que al revés, ¿verdad? Ese es el concepto bíblico de la gracia. Ahora, a ver. ¿Cuál es la tendencia dentro de nuestro corazón en este momento? ¿Cómo se sienten con respecto a todo esto? Nos empezamos a sentir bastante bien, ¿no? Y Pablo dice, a ver, gentiles. Hemos estado hablando mucho acerca de los judíos, pero ahora Pablo realmente se está enfocando ya hacia nosotros directamente. Ahora ya no está hablando de los judíos, está hablando de nosotros. Entonces, gentiles, ustedes, iglesia de Coajimalpa, son este grupo. Dice, versículo 18, y aquí está el punto que quiero enfatizar el día de hoy. No te jactes contra las ramas. Eso es una advertencia muy seria de parte de Pablo para nosotros, ¿no? En este momento, en el momento en que de repente empezamos a sentir que ahora nosotros somos los privilegiados, nosotros somos los que tenemos ventaja, nosotros somos los que lo merecemos, que empezamos a confiarnos, empezamos a decir, pues sí, entonces nosotros somos los privilegiados, ahora nosotros somos los que estamos recibiendo las promesas de Dios, es que ahora nosotros, y entonces ahora de repente puede empezar a surgir dentro de nosotros un sentido de orgullo y de superioridad sobre de los judíos, ¿no? Podríamos empezar a sentir que ellos son los que son inferiores. Podría empezar a surgir dentro de nosotros un sentimiento de antisemitismo, en el cual empezamos a tener realmente un desprecio por los judíos. Esos que rechazan a Jesús, esos que dicen que Él no es el Mesías, pero yo sí creo en Jesús, Él es mi Salvador, Él es mi Mesías. Y puede empezar a surgir dentro de nosotros un orgullo, y dice Pablo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, si empiezas a sentirte así, si empiezas a sentir orgullo, dice Pablo, acuérdate que tú no eres el que los está sustentando a ellos. Ellos, las promesas dadas a ellos, son lo que te está sustentando a ti. Sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Entonces, la primera advertencia de Pablo es, no te jactes, porque la raíz te sustenta a ti. ¿Qué necesitas para ser salvo? Recibir las promesas dadas a los judíos. O sea, ya lo leímos en Romanos 2, tienes que ser, ¿qué? Judío. Tienes que ser judío, no por sangre, no porque naciste como descendencia física de Abraham, sino porque a través de la fe has recibido las promesas dadas a Abraham. Entonces, dice Pablo, la única razón por la que eres salvo es porque estás recibiendo algo que no era tuyo en primer lugar. Es como cuando adoptan a un niño, ¿no? Y los papás van, lo escogen, dicen, nosotros queremos
que él se vuelva parte de la familia y que reciba todos los mismos beneficios que reciben todos los hijos naturales. Esa es un poco la idea aquí en cuanto a lo que está pasando con nosotros, ¿no? Estoy recibiendo algo como si hubiera nacido dentro de esta familia, pero no nací dentro de esa familia. Dios me jaló y me metió. Entonces, dice Pablo, acuérdate de quién eres. Eres judío. Si has creído en Cristo. Has recibido las promesas dadas a los judíos. Eres hijo de Abraham. Acuérdate de eso. No te jactes, porque eso es quién eres para recibir la salvación. Debes de amar la historia de Israel, debes de amar la ley de Israel, debes de amar al Dios de Israel. Todo lo que es de ellos es precioso para nosotros. No nos sintamos superiores a ellos, amemos lo que ellos representan. Porque todo lo que ellos tienen es lo que nos sustenta. ¿Entienden? Eso es lo que está tratando de decirnos Pablo aquí. Eso es lo que está en su corazón y que sienten la intensidad, ¿no? De estas palabras cuando las leen. Sienten el ardor en el corazón de Pablo cuando está diciendo estas cosas. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Puedo oír a Pablo diciendo esto con mucha pasión, sabiendo que es muy peligroso no entender nuestra posición delante de Dios y de nuestra salvación. Sigue el versículo 19 diciendo, las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Es cierto, dice el versículo 20, sí, efectivamente eso pasó, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino que teme. ¿Cuántos de los que estamos aquí tememos cuando oímos esto? Es lo que está diciendo la Biblia que hagamos. En vez de llenarnos de orgullo, ¿qué debe de pasar en nuestro corazón? Debemos de entender que esto no es de nosotros, es de Dios. Por lo cual entra un sentido de temor, de reverencia, de darnos cuenta cuál es nuestra verdadera posición delante de Dios. Y sí, llena de temor nuestro corazón si lo piensan. Porque no está en ustedes la salvación, no es algo que ustedes produjeron, no es algo que ustedes causaron. Es algo que Dios causó. Este es el punto que dice Pablo, dice, tú por la fe estás en pie. Lo único que te une a Abraham es ¿qué? La fe. Es el único hilo que te conecta con él. No es que eres una buena persona, no es que naciste en una familia privilegiada, no es que tienes más dinero, no es que tienes más educación y que es más inteligente para entender estas cosas. No es nada de eso, es algo que se llama fe. Eso es lo único que te está conectando con Dios. Lo único. No tienes nada más. No puedes llegar con Dios y decir, pero es que yo le eché ganas, Dios, y mira, yo ayudé mucho a los niños pobres, a los niños de la calle, a la gente con adicciones, yo cuidé a mi familia, yo crié a mis hijos responsablemente, yo amé a mi esposa, yo di ofrenda en la iglesia, yo me bauticé, yo hice todas estas cosas, Señor. Dices, no. Ninguna de esas cosas te conecta con Abraham, ninguna de esas cosas te conecta conmigo, ninguna de esas cosas te reconcilia con Dios. ¿Qué te reconcilia con Dios? La fe. ¿Pero qué clase de fe? A ver, eso es un punto importante, ¿verdad? Porque
Mucha gente habla de fe y la fe es un término un poquito ambiguo. Tienes que tener fe. ¿Tienes que tener fe? Ayer estaba en la graduación de mi primo de preparatoria y ya sabes, ustedes si han estado en una graduación ya saben exactamente lo que van a escuchar en la graduación, ¿no? Todos los discursos de las graduaciones son iguales, es el mismo mensaje. Sigue tus sueños, sigue quien quieres ser, ¿no? Busca tu propósito en la vida, tus metas, disfruta lo que haces. Eso siempre es lo mismo que van a escuchar. Lo cual apela a un tipo de fe, que es ¿qué? Fe en ti mismo. O sea, si tú puedes, entonces es porque tienes fe en ti mismo, lo que tú puedes lograr. Entonces, esa es de la fe que está hablando Pablo, pero tú por la fe estás en pie porque tienes fe en ti mismo. ¿Qué clase de fe es? Es muy importante, hermanos, porque estamos en un mundo que tiende a usar términos así de una manera muy ambigua, ¿no? Y ustedes hablan con mucha gente que dice, no, sí, yo tengo fe en Dios. ¿Les han dicho eso? No, sí, yo sí tengo fe en Dios, yo creo en Dios. Y tengo fe en Jesús también. ¿Pero qué significa? ¿De qué estamos hablando? No significa nada hasta que no traes unas definiciones más concretas a lo que significa tener fe. Y uno de los pasajes que nos habla sobre esto, ya lo leímos en Romanos 10, versículo 9. Dice, aquí está una parte de esta definición de lo que es tener fe. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, ya empezamos a traer un poquito de definición a lo que significa tener fe. Significa no nada más creer que Jesús existió, sino creer que Jesús es Señor. Y que Dios lo levantó de los muertos porque era Dios y porque no podía permanecer muerto y porque su sacrificio había sido suficiente por nosotros, y esa era la señal de aprobación de parte de Dios, levantarlo de entre los muertos para que viéramos que el pecado realmente había sido vencido en su sacrificio y que ni siquiera la muerte podía vencerlo, lo cual significaba que nosotros también venceríamos la muerte si podíamos ser unidos a Él de alguna manera. Bueno, ¿entienden? Todo, o sea, obviamente no es lo que... Eso está implícito en lo que acabamos de leer. Eso ya empieza a darnos un poquito más de sentido de cuando... de lo que estamos hablando cuando decimos fe, ¿no? ¿Tienes fe? Mucho gusto. Los demonios también tienen fe. ¿Qué clase de fe? Es el tipo de fe que ve esa realidad y no nada más la ve como una realidad. Sí pasó. O sea, sí Jesús murió, sí Jesús resucitó. No, nada más es eso, sino que es un tipo de fe que atesora lo que está recibiendo. O sea, es un tipo de fe que ve la cruz y el sacrificio de Cristo como algo hermoso y algo que se vuelve un tesoro para nosotros, y decimos, de eso se trata, ahí es donde quiero estar. Es lo más precioso que he escuchado en mi vida, lo más glorioso. El Hijo de Dios dando su vida por mí y por mi pecado y poniéndose en mi lugar. No hay nada en todo el mundo más precioso a mis oídos que escuchar el mensaje del Evangelio de un Dios que me amó lo suficiente como para dar a su propio Hijo por mí. Ya nos estamos acercando todavía más a lo que está hablando Pablo cuando dice, pero tú por la fe estás en pie. Tú por la fe has sido unido a Abraham, tú por la fe has sido reconciliado con Dios. Ya empezamos a entender un poco más de lo que está hablando.
Eso es lo que nos une. Y eso elimina la jactancia, ¿no? ¿No elimina la jactancia? Porque si yo les dijera, miren, escuchen bien este punto de cómo la fe que nos salva es la fe que atesora a Dios, que lo ve como algo precioso, que lo ve como algo deseable, como lo ve como algo que trae satisfacción a nuestra alma. Si yo les digo, vamos a, no sé, a Chiapas, ¿no? Ahí dicen que algunos de los lugares más bonitos de todo México están en Chiapas. Y veo un hermoso paisaje, una cosa majestuosa, ¿no? Y yo les digo, ven a ver esto, tienes que ver esto, ¿no? O sea, es ese tipo de acción en donde yo me deleito en algo fuera de mí, por definición quita jactancia, porque no te estoy diciendo, mírame a mí, mira cómo disfruto. No hago eso. O sea, no digo, veme a mí, digo, ve lo que yo estoy viendo. ¿Entienden? Es ese tipo de direccionar a la gente hacia otra cosa que es lo que trae satisfacción a mí. Ah, mira qué bonito bebé. No, pero no lo veas a él, veme a mí, cómo lo veo con ternura. O sea, ¿entienden lo que estoy tratando de explicarles? Por definición, la fe que pone su deleite en otra cosa, quita toda jactancia y todo orgullo de nosotros, porque ya está dirigiendo a la gente hacia otra cosa que no somos nosotros. La fe es externa, siempre. Bueno, debe de ser el tipo de fe que salva. Por definición es poner tu confianza, tu satisfacción, tu deleite en algo que no eres tú. Fuera de ti. Entonces, por eso dice Pablo, no te jactes, no te ensoberbezcas, porque es por fe. Y la fe, por definición, no tiene orgullo. No hay orgullo en la fe. Y la fe es lo que te sostiene. Y entonces, si empieza a haber orgullo en tu corazón, a lo mejor no es fe lo que tienes. ¿Entienden? Eso es lo que está tratando de decir Pablo en este versículo. Piensa bien qué es lo que te salva. Lo que te salva es algo que Dios diseñó para eliminar la jactancia. Entonces, si hay jactancia en tu vida, si empiezas a sentir que en ti mismo hay un valor que te hace ameritar el favor de Dios, entonces, eso ya se llama, ¿cómo dice Romanos 4? Salario. No gracia, no regalo, salario. Regalo se da inmerecidamente. Salario se trabaja para merecerlo. ¿Verdad? Entonces aquí está la diferencia de lo que está tratando Pablo de mostrarnos en relación a la fe y la jactancia. Y Pablo ya habló de esto en Romanos 3. Seguimos regresando a esto porque creo que ese es el punto que... O sea, quiero que conecten esto. O sea, Romanos, acuérdense, es todo un libro, no es unos versículos. Entonces, quiero que vean cómo Pablo ya ha hablado de estos temas. Dice el versículo 27 del capítulo 3. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, si fuera por las obras, no, sí habría jactancia. Tú podrías llegar delante de Dios y decirle, mira qué buena persona soy, si fuera por las obras. Sería como un examen, Dios diría, sí pasas o no pasas, pero dice Pablo, no funciona así. Dice, no, la única manera de eliminar el orgullo es a través de la fe. Y por eso es que Dios ha escogido salvarnos de esa manera. Porque para Dios el orgullo es el peor problema que tenemos. Porque el orgullo es la peor distorsión
que existe en nuestras mentes del verdadero valor de Dios. ¿Entienden? Si yo me elevo a un nivel que no es verdad, entonces tengo que cambiar mi perspectiva con respecto a cuánto vale Dios, porque si tú entiendes realmente cuánto vale Dios, vas a tener una perspectiva correcta de ti mismo que va a quitar toda jactancia de tu corazón. Bueno, eso es lo que Pablo está tratando de hacernos ver. La fe es un regalo de Dios. Y eso es lo que dice Primera de Corintios 4:7. Dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ese es el punto que les expliqué hace un momento de la diferencia entre un regalo y un salario. Aquí es exactamente lo que está tratando de explicar Pablo. Entonces, físicamente somos mexicanos, ¿no? En sangre somos mexicanos todos. Bueno, menos mi esposa, pero casi todos. Espiritualmente, ¿qué somos? Judíos, espiritualmente. Y eso nos pone en la posición de humildad, de darnos cuenta qué es lo que realmente está pasando. Y ahorita que trae Fabiola a su bebé, pensé este ejemplo. Un bebé, ¿de qué se jacta? ¿Qué hace un bebé? Nada. ¿No? Y la realidad es que es totalmente dependiente de su madre. Totalmente. O sea, si no le das de comer, ¿qué pasa? Se muere. El bebé no puede hacer nada, no tiene la capacidad de obtener lo que necesita. Es el mismo tipo de posición en la cual estamos nosotros, lejos de la ciudadanía de Israel, lejos de las promesas, lejos de todas las cosas que necesitamos para poder tener vida en Cristo. Todo lo que tenemos ha sido dado a nosotros, así como una madre provee todo lo necesario para su bebé para que tenga vida, así Dios ha provisto para nosotros todo lo necesario para que tengamos vida sin que nosotros hiciéramos nada. Y la única cosa que nos sostiene aquí es la dependencia absoluta que tenemos de Dios. La fe en Cristo Jesús. Lo cual también fue un regalo de Dios. Primera de Pedro 3:18. Y hay más cosas, hay otro punto aquí que quiero desarrollar, pero no lo voy a hacer hoy. Porque siempre me tardo más de lo que pienso que me voy a tardar. Porque empiezo a hablar de cosas que no planeo decir. Dice el versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en los cuales pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Este pasaje ya lo estudiamos en relación al bautismo y estamos hablando
de que estamos planeando bautismos, ¿no? ¿Cuántas personas que están aquí quieren bautizarse? ¿Nadie? Ah, bueno. Entonces ya no vamos a hacer bautismos. Este punto que hemos estado hablando el día de hoy es sumamente importante para entender lo que significa el bautismo. Lo que tú tienes lo has recibido por gracia. Dios te lo ha dado inmerecidamente. Y el día que te presentes delante de Dios, ¿qué le vas a decir? Gracias. O de nada. ¿Cuál de los dos? Gracias, ¿verdad? Gracias, porque no había nada en mí que me hacía superior a los demás, que me hacía merecedor de lo que he recibido. No hay ninguna ventaja por la cual los judíos no tienen al Mesías y yo sí lo tengo. Pero gracias a ellos y las promesas dadas a ellos, Señor, tú has escogido darme a mí aquello de lo cual no era merecedor, pero a través del rechazo que ellos han tenido de Jesús, yo he visto la realidad de cómo es que la ley no te salva, porque ellos siguen la ley y ellos no son salvos. Entonces, no tiene caso que yo diga, si voy a obedecer todos los 10 mandamientos y todos los días le voy a echar muchas ganas y voy a hacer todo lo correcto, porque ya vi que eso no funciona. Ya vi que es otro camino el que tú escogiste, que es el de quitar todo orgullo de mí y darme la salvación simplemente porque te plació dármela. Lo cual significa que tú pusiste la fe en mi corazón para que cuando yo escuchara el mensaje del Evangelio, viera tu cruz, apareciera como algo precioso para mí. Y la realidad y lo que dice la Biblia es que es como si yo hubiera estado ciego y hubieras dicho, ahora puedes ver, y ahora puedo ver. Y no es algo que yo provoqué, es algo que tú hiciste en mi corazón. Es como cuando alguien está muerto y Dios dice, vive, y vive. Y no hizo nada para vivir, porque requería de un poder externo capaz de dar vida, que solo Dios puede hacer, para crear y generar ese tipo de convicción en mi corazón. Cuando ustedes se bautizan, eso es lo que le están diciendo a la gente. Entonces piensen bien si quieren bautizarse, porque esto es lo que tienen que entender en relación al bautismo. Eso es lo que representa nueva vida en Cristo. Estaba muerto, ahora vivo. Entran al agua y eso es muerte y salen en vida. La resurrección de un corazón que estaba muerto es lo que Dios hace en la salvación de cada uno de sus hijos. Por eso quiero terminar aquí. Hoy iba a seguir con más cosas, pero ya vamos a terminar con esto porque creo que es un buen punto en donde podemos cerrar este mensaje en relación a lo que hemos estado hablando acerca del bautismo. Y para todas las personas que nos acompañan el día de hoy, de esto se trata la Biblia. No se trata de cómo ser mejores personas, no se trata de cómo vivir nuestra vida mejor. Si tú sigues lo que dice este libro, sí, muchas cosas van mejor para ti. Pero ese no es el punto principal de lo que se trata. Se trata de quién es Dios y de qué tan glorioso es y del propósito por el cual ha hecho todas las cosas, que es para traer gloria a su nombre. Y la única manera de traer gloria a su nombre es a través de quitar todo el orgullo del ser humano, ponerlo en Cristo Jesús, el valor, la obra, toda la base por la cual Dios hace todo lo que hace, lo hace a través de Jesús. No a través de otra cosa, no a través de otra persona, todo es a través de Jesús, todo tiene que pasar por Él, porque a Él quiere Dios que se le dé toda la gloria en todo el universo, por todos los siglos de los siglos. Y entonces escogió un plan a través del cual los únicos que recibirían la reconciliación lo harían a través de la fe.
que es de lo que habla Pablo. Bueno, hay muchas cosas más aquí en este pasaje de Romanos 11, les digo, hay unos puntos más que quiero mencionar, pero vamos a dejarlo aquí el día de hoy para gozarnos en este punto que creo que es suficiente para hacernos pensar en relación a la salvación que hemos recibido de parte de Dios.